Un abrazo a todas las personas que nos están viendo en este programa número 7 de Colaboración, que justamente es una colaboración entre la Fundación Acción Igualitaria y Usuarios Digitales para abordar temas de coyunturas sociales, políticos, económicos y sanitarios en el contexto de la pandemia del COVID-19 en el país. La pandemia de COVID-19 ha afectado la economía del país por las medidas de cuarentena, que ha implicado el cierre de actividades laborales y comerciales para intentar evitar la propagación del virus. Una vez que el gobierno anunció la nueva etapa de distanciamiento social a partir del 4 de mayo, que consiste en el proceso de semaforización, y le dio a las y los alcaldes la potestad de decidir el color del semáforo para su ciudad, tomando en cuenta que rojo, amarillo y verde tienen distintas restricciones, el 4 de mayo todas las ciudades del Ecuador amanecieron situadas en el color rojo, lo que implica que debemos mantener la cuarentena. Uno de los sectores afectados por la pandemia ha sido el cultural y precisamente para hablar sobre este tema contamos con la presencia de una amiga muy querida, Mariana Andrade, presidenta de COPAE, Corporación de Productores de Cine del Ecuador, gestora cultural y directora de 8 y medio, un maravilloso espacio cultural muy querido en Quito. Mariana, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo a la distancia. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, pues Pame, a ti muchas gracias. Hiciste que me maquillara, nuevamente, luego de mucho tiempo, estar como visible para esta entrevista contigo. Gracias por la invitación. No, me encanta, así, sin maquillaje, sabes que eres lindísima, tienes ahí toda esta radiación positiva que es también lo que queremos transmitir y esperemos poder transmitir también en esta entrevista, una cuestión de esperanza también. Empezamos entonces con este programa. La primera pregunta que te haría es, en Ecuador ya existía una lamentable precarización y subvaloración del sector cultural en general. ¿Cuál ha sido el impacto de esta pandemia y las medidas de cuarentena para este sector? Bueno, el sector cultural ya venía en emergencia, como tú lo dices. El año pasado mismo hubieron varias manifestaciones que, que visibilizaron a un sector que está en emergencia permanente. O sea, no era ya una situación únicamente de tal vez del año 2019, sino desde muchos años atrás, donde hemos estado buscando respuestas de parte del Estado, mucho más allá de la propia autogestión que tenemos. A nosotros nos encuentra la pandemia en una situación bastante complicada y el escenario ahora podría decirse que es de una devastación total. Aunque tengo la fe que en esas devastaciones también surgen las ideas, surge la creatividad, surgen las obras, surgen, más allá de la incertidumbre y la dificultad, somos capaces de nuevamente crear, nuevamente nacer, nuevamente crecer. Pero tal vez esa resiliencia también se va agotando y tal vez somos parte de un sector que siempre se cree que va a salir adelante por su cuenta. Y eso a momentos no sé cómo se pueda sentir en este encierro, en esta condición nueva que nos ha puesto el mundo, para lograr salir de esa emergencia o para pasar de un semáforo en rojo a un semáforo totalmente cambiante. El sector cultural está en una emergencia desde hace muchos años y ahora está enfermo y agoniza también, y hay que decirlo. No quiero ser patética, quiero también ser positiva, pero conozco muy de cerca las condiciones de vida, de trabajo, de gestión en la que se encuentran varios sectores que además componemos la cultura del país, que es lamentable, la verdad, es bastante difícil. Sí, justamente lo que tú estás diciéndonos es algo que hemos visto también como ciudadanas y ciudadanos dentro de nuestro país. No hemos visto un apoyo pues real hacia el sector cultural, pero con este tema de la pandemia y de tratar de reactivar los sectores en estos días, un tema desató un pequeño revuelo a favor y en contra en redes sociales. El COE Nacional informó que la propuesta remitida por el Ministerio de Cultura para permitir que trabajadores culturales puedan ser contratados para dar serenatas en exteriores por el Día de la Madre este fin de semana fue aprobado con el objetivo de generar una fuente de ingreso económico para las y los artistas.
que han debido suspender sus actividades por la pandemia y por lo que hemos estado justamente conversando. ¿Consideras tú acertada y necesaria esta propuesta del Ministerio de Cultura aprobada por el COE? Verás, yo creo, primero, Pame, tengo que decirte que política cultural sí ha existido. O sea, no se puede negar, no se puede desconocer las acciones y distintas propuestas que han existido a lo largo de los años, desde obviamente un Ministerio de Cultura que representa al Estado ante nuestro sector, pero que no han tenido la continuidad necesaria que el cambio permanente de ministros, esta inestabilidad no nos ha llevado hacia tener lo que quisiéramos tener, ¿no? Seguridades, derechos que siempre están en discusión. La última medida que tomó el ministerio, yo creo que cuando tienes un territorio devastado son válidas, ¿vale? A mí me parece que el hecho de haber permitido que un grupo de músicos populares, desde un sector popular, que son los músicos mariachis, los que hacen el pasillo, los tríos, grupos, bueno, obviamente de música más moderna que tienen como sustento diario, este trabajo que es hacer presentaciones, hacer serenatas, hacer conciertos pequeños de pequeño formato, puedan salir a la calle, puedan salir a brindar sus servicios. Yo estoy de acuerdo. Yo lo que decía hoy en Twitter es, o sea, ¿cuál es el problema? Porque enseguida la reacción es impresionante de una sociedad que no respeta el trabajo cultural, que no entiende qué es lo que hacemos, que creen que estamos ahí sin saber qué significa estar produciendo música, produciendo libros, produciendo cine, produciendo películas. Y la reacción fue rechazar la medida. Yo siempre les digo, ¿por qué no es igual que los repartidores de comida que llevan tu comida a tu casa, que les agradeces, que les aplaudes, que les dices gracias por traerme? ¿Por qué no es igual que un grupo de música te lleve también este momento para tu casa, para tus madres? A mí me parece que el ministerio respondió al sector que le solicitó este salvoconducto para poder trabajar un día de 50 días que están parados. Entonces, son medidas, para mí más que nada son acciones, son respuestas emergentes, no son la política, no son lo que esperamos a largo plazo, eso ya lo sabemos. Pero en un momento de guerra, no me gusta utilizar mucho la palabra guerra, pero sí sabemos que estamos en una situación extrema a nivel mundial. Pequeñas acciones también dan respiros. Y estos respiros, que son pequeños respiradores de un día, no tienen por qué ser desvalorizados. Ahora, en este momento, yo agradezco, es un momento también de agradecer, creo yo, también de protestar, también de reclamar, también de exigir, pero también de considerar el contexto y la coyuntura que estamos viviendo. Entonces, si los mariachis y los de las que hacen los pasillos y cantan pueden salir un día a trabajar, pues que lo hagan. Y si hay gente que los recibe en su casa con las debidas medidas de protección, creo que es válido que lo hagan. Yo lo dije, Bueno, lo estoy diciendo ante ti también. Ujú. claro, de acuerdo al protocolo que justamente se aprobó, entendemos que no pueden ser más de 8 personas las que formen parte de estos grupos y tampoco pueden ingresar a los interiores, solo pueden estar en En la exteriores. Entonces, calle. tomando en cuenta, claro, en esas restricciones, entenderíamos que hay un protocolo a seguir y, como dices tú, pueden ser unas pequeñas acciones que puedan dar un respiro a un grupo además, porque sería un grupo del sector cultural. En este sentido, ¿qué otras acciones conoces que está llevando a cabo el Ministerio de Cultura para intentar apoyar al sector cultural? ¿Y qué acciones crees que debería implementar este ministerio y en general el gobierno para dar un soporte a las y los trabajadores culturales? Bueno, conocemos que, como todos sabemos, se presentó un plan de contingencia que tiene varias fases, ¿no? Una fase es la primera, esta fase que ha sido, obviamente, entregar un bono humanitario, porque eso es lo que es. Una segunda fase que es, no, en la misma fase está la entrega de kits. En una segunda fase, una fase de emergencia donde van a apoyarse a espacios culturales, se van a apoyar a grupos, se van a apoyar circulación, creación, varias fases de nuestro trabajo cultural. Y luego una etapa de reactivación que vendría a ser el post-coronavirus, ya cuando esto haya pasado, ¿no? En este momento yo lo veo como te digo, respuestas emergentes, necesarias, todas, pero que se ejecuten. Lo que a veces lamento es que el ministerio es una institución muy debilitada, muy desfinanciada,
con problemas políticos muy grandes. No es posible, yo hasta ahora no entiendo el presupuesto doble que se encuentra y la duplicidad de funciones que están en la Presidencia de la República con una Secretaría de Gestión Cultural que maneja un presupuesto igual que el Ministerio de Cultura. Entonces ahí tú dices, ¿quién decide la política cultural? ¿Decide el ministro, obviamente con las competencias que eso significa, o decide en la presidencia y los asesores del presidente que lo hagan? Entonces, esta ambigüedad, esta duplicidad hace que estas acciones caigan en un, como te digo, momento emergente, que se las recibe, pero que no están contempladas para una mirada a largo plazo y mucho más una mirada post-coronavirus. Entonces, ahora muchos pensamos y decimos, bueno, ¿qué hacer? Nos estamos acostumbrando a estas cosas pequeñitas, acciones pequeñas en un sector que también tiene evidentemente distintas condiciones. Hay un sector de una vulnerabilidad extrema y otros que podemos, digamos, endeudarnos, que somos propietarios de nuestros teatros, que hay una facilidad además eh, para salir adelante, entre comillas. Pero hay todo esto en este momento viene a ser una situación que un plan debería tratar de ejecutarse en la medida de lo posible y lo más rápido posible, y eso es lo que está estancado. Las acciones de por ejemplo, este programa de 200, para 200 artistas con una cantidad específica de apoyo por una presentación para que sea transmitida o proyectada en Ecuador TV, perdón, no se ha hecho todavía. Eh, Esto que se anuncia del bono, ¿cuándo se lo va a hacer? O sea, la inmediatez nuestra, la precariedad del sector cultural tiene que ir, ¿me entiendes?, con esta respuesta inmediata del gobierno. Yo esperaría que este plan se lo ejecute, se lo haga, pero que no se los vea como la única acción a largo plazo. Creo que lo que estamos viviendo es muy complejo, muy difícil, un Estado que debilitado a sí mismo por todos lados, endeudado, desfinanciado. También entender que es una coyuntura que no podemos pasarla por alto, ¿no? Veo acciones y esfuerzos de funcionarios que hay que decirlo grandes, porque no es que hay malos funcionarios, el sistema, yo fui funcionaria pública y tú entras en un sistema que es muy difícil romper unas batallas internas que no te permiten avanzar, eh, toda la normativa del Estado que es compleja entender, que es compleja seguir, hace que todo esto sean trabas. Uno quiere comerse el mundo, uno quiere ayudar a todo el mundo y es probable que el ministro esté viviendo también eso, querer apoyar, querer hacer y verse también muy cercado por cadenas que no le permiten avanzar. Entonces lo que esperaría es que por lo menos lo que se ha anunciado se cumpla, se lo haga con bases técnicas, se intente ser un plan coherente y que se lo ejecute inmediatamente. Es lo que esperaría en este momento. Tú estás hablando también de un escenario que tenemos que contemplarlo y es este post-pandemia también. Entonces, en este post-pandemia, ¿qué debería? O sea, me sorprende mucho esto que yo desconocía, que haya en esto como dos órganos culturales, desde el tema del gobierno y desde el ministerio, casi duplicando funciones. Y quizá en ese sentido también presupuestos que no estén bien canalizados. ¿Cómo hacer? ¿Qué esperar en esta situación post-pandemia de políticas públicas a favor del sector cultural que puedan ser eficientes y que puedan reactivar finalmente este sector cultural? Bueno, tú mira cuántos países van tomando medidas para su sector cultural, van dando, inyectan recursos, inyectan liquidez. Alemania fue un ejemplo para eso, incluso la misma España está apoyando a sus salas de cine cerradas. Em, Italia, un país tan golpeado, también está preservando y haciendo medidas para proteger su acervo cultural. Nosotros en este momento es una situación que no nos, o sea, primero, si no existe esta claridad dentro del mismo gobierno, al tener, como te digo, no te digo la Casa de la Cultura, o sea, el Ministerio de Cultura, la Casa de la Cultura y esta Secretaría de Gestión Cultural de la Presidencia, ¿cómo puedes entender una película dividida en tres frentes? No puedes pensarla. Yo hoy en la mañana amanecía y pensaba en cómo solucionar los problemas personales que tengo con respecto a mi trabajo y son los mismos que yo tenía desde hace años, Pamela. Son los mismos cómo enfrentar, cómo pagar tus obligaciones, cómo pagar tus deudas, qué proyectos culturales vas a tener que gestar para sobrevivir. Y esas mismas preguntas las he tenido toda la vida, no ha cambiado.
no ha cambiado. O sea, no he tenido durante mis 30 y pico años de gestión cultural, no he tenido una respuesta clara a mí misma que me permita estar en un estado que sienta que las cosas funcionan. Entonces, esta duplicidad de funciones, estos desfinanciamientos, estos recortes presupuestarios en salud permanentemente, esta inestabilidad, hace que sea una situación que sobrepasa la voluntad de los funcionarios también a cargo de ejecutarlas. Yo creo que nosotros hemos vivido sin Estado también. Yo vengo en la gestión cultural 35 años y creo que aquí estamos presentes finalmente porque hemos sabido sobrellevar nuestra propia situación, sin que eso signifique ni callar, ni dejar de demandar, ni dejar de criticar. La pospandemia nos pone en un escenario muy difícil porque además es indefinido nuestro cierre. El espacio público, ¿no? ¿Cuándo vamos a poder ocupar los espacios públicos? ¿Cuándo la gente va a querer volver a asistir a un teatro o a un cine? Yo creo que la cuestión digital es una salida temporal, es una salida que a mí me abruma muchísimo, que creo que en algún momento va a tener que enfrentar otro tipo de problemas, también esa salida. Entonces es un escenario como caminar en arenas movedizas, ¿no? Arenas movedizas que vamos nosotros mismos empujando nuestros sueños así encima y que veamos qué sucede. Tengo confianza en la empresa privada también, Pamela. Tengo confianza en la empresa privada. Lamentablemente se puso así como el diablo a los empresarios, no todo lo negativo son los empresarios. No es real. Yo creo que muchas cosas pueden encontrar salida también desde la empresa privada y bienvenidas sean, y ojalá sean muchas, no solamente sea una, que puedan sostener al sector cultural en procesos a largo plazo, después justamente de esta etapa tan compleja que vamos viviendo, ¿no? Y que estamos viviendo. Querida Mariana, tú en esta respuesta también has mencionado un tema personal y quiero justamente consultarte sobre tu espacio 8 y medio, que es un capital simbólico cultural muy importante para Quito con casi 20 años de vida. De manera particular, te hago un reconocimiento público por tu constante apoyo personal y a través del 8 y medio hacia los derechos y visibilización de las poblaciones LGBTI. Tengo además, y tú sabes, muy gratos momentos vividos en tu espacio, que lo considero también muy mío. Y en ese sentido, ¿qué perspectivas y acciones tienes pensadas para reactivar el 8 y medio y hacerle frente a este nuevo diseño del futuro, tomando en cuenta que día a día se conoce de más espacios y emprendimientos que han decidido lamentablemente cerrar? Bueno, yo primero te agradezco tus palabras, Pame, sí, nuestro compromiso desde 8 y medio, que somos más que un cine, nuestro compromiso con las minorías, en el caso de la comunidad LGBT, que hemos trabajado tanto, mujeres, género, niños, son 20 años que el 8 y medio está trabajando, la floresta mismo, el barrio, hace que nosotros no nos veamos cerrados en realidad. No puede cerrar, o sea, tal vez siempre he pensado que va a ser el último año del 8 y medio y cada año, desde hace 20 años, digo, este es el último, cierro, pongo candado, esto fue todo amigos y me fui. Pero ahora más que nunca creo que no, porque tengo mucho compromiso con muchos aspectos de la vida de la ciudad, del barrio, del sector cultural, del sector del cine, entonces pienso que el 8 y medio tiene que vivir y para vivir tiene que rediseñar también su espacio, porque nosotros no queremos que se pierda el contacto humano. Yo no puedo permitir que nuevamente, ¿me entiendes?, con mis amigos tenga que verme contigo, tenga que verme en con una pantalla de por medio. No lo acepto. O sea, quiero que el 8 y medio tiene que rediseñarse. Estamos pensando en ideas muy creativas sobre nuestro espacio, nuestro escenario, nuestra cafetería, nuestro espacio exterior. Algunos nos dicen hagan autocinema, pero el autocinema no era para ver cine, todos lo sabemos. Acuérdate que el autocinema era para otra cosa que no era ver cine. Y yo no quiero Otros eso, fines. otros fines. Entonces, yo le veo al 8 y medio rediseñado, reincorporado en la vida del barrio, con una nueva perspectiva de programación. Habrá que entender las plataformas digitales como para que la gente que no quiera ir, poderle seguir ofreciendo nuestra programación. Pero yo le veo con esperanza. En el año 2000 nosotros no teníamos nada y ya la crisis nos había tumbado, yo ya nuevamente cerraba la llave, ponía el candado. Y mira, al año siguiente abrimos el 8 y medio en el 2001. Entonces, esta apertura en el 2001 del 8 y medio cuando se cayeron las torres y este cierre en el 2020 con la pandemia de por medio,
Son 20 años de la vida que no pienso todavía renunciar a eso. Tengo mucho que hacer todavía. Entonces tengo que tener la fuerza, los apoyos, las ideas creativas para renovarlo. Yo creo que el 8 y medio tiene que ser el lugar de encuentro, tiene que ser el lugar del contacto social. Así seamos muy pocos, eso es lo que quiero que sea. Yo la verdad aspiro y espero con ansias que esto suceda. Nos debemos un vinito, nos debemos un gran Total. abrazo y será lindísimo volver a tener justamente ese contacto humano que tanto estamos añorando. Entendemos obviamente las restricciones que debemos todavía mantener para evitar la propagación del virus, pero creo que en algún punto, en esta época post pandemia que debe llegar en algún momento, podamos otra vez con más energía, con más ganas, con más vida, poder abrazarnos, saludarnos, de entregarnos todo ese afecto, ¿no? Que creo que es importante, somos seres sociales y es evidente que las plataformas digitales ayudan a no perder el contacto, pero el contacto físico también es muy importante. Y contigo también quiero abordar otro tema, querida mía, ya que tú Mm. justamente eres presidenta de la Corporación de Productores de Cine del Ecuador, y justamente mencionaste también que tu espacio también es de cine. ¿Cómo visualizan ustedes la realidad del cine en general y del cine ecuatoriano, en particular en esta época de pandemia y pospandemia? Bueno, primero creo, Pame, que tal vez nos toca cambiar el guión. Creo que hay que cambiar de guión en este momento. Hay las películas, por ahora no se pueden filmar. Hay una afectación grande en el sector, películas que debieron ser estrenadas, películas que iban a festivales, rodajes que estaban a punto de empezar, películas que estaban a punto de terminar. Em, Vamos a tener que crear protocolos para poder filmar a un mediano plazo. Estos protocolos hemos estado trabajando, hemos estado hablando con el ICA para generar acuerdos, para homologar experiencias, ver cómo filmamos. Tú no te puedes imaginar actores filmando con trajes de bioseguridad, con material que se usa, con luces, con eso. Entonces, estamos considerando ahora mismo hacer este protocolo, como te digo, intentar entender cuál es nuestro nuevo guión a futuro, a corto y a mediano plazo. Hay mucha relación con los gremios del cine, trabajando en conjunto, los técnicos que son muy afectados por esta situación, como todos. En realidad, la vulnerabilidad no es un concurso, es de todos la vulnerabilidad, más, menos, en distintos niveles. El cine del futuro, yo no lo veo únicamente en la plataforma digital, definitivamente. Esto en algún momento va a ser una situación que nos ponga al borde también. Veo a Netflix apoyando a los cines de distintos países en los que ha filmado. Colombia está recibiendo ahora mismo una inyección grande de recursos para hacerse películas. Nosotros todavía no estamos en esa situación. Y creo que por ahora el ICA, nosotros, las películas personales van a tener que esperar un poquito. El hecho de hacerlas tiene que ser también un hecho de responsabilidad con los equipos que manejas. Esperemos, estamos viendo la situación y vamos a ir poco a poco caminando hasta este nuevo guión que te digo. Un nuevo guión que es la vida misma, que es la película que nos ha superado, esa película que no queríamos filmar, pues ahora la estamos filmando porque la estamos viviendo, sobre todo. Bueno, esto nos comprueba una vez más que la realidad supera la ficción. Y Mm. estamos viendo que ahora inclusive todo guión quedó corto en comparación a lo que estamos viviendo, la situación de cada país, del Ecuador en particular, de cómo han decidido actuar políticos y políticas también en esta situación y la ciudadanía. Y Mariana, me encanta haberte visto, aunque sea así a la distancia. Te agradezco muchísimo por el espacio que nos has otorgado para poder responder estas inquietudes que entiendo que las tenemos varias personas, sobre todo la gente que está en el tema del sector cultural. Agradecemos muchísimo el tiempo que nos has destinado. Te mando un fuerte, fuerte abrazo a la distancia. Insisto, nos debemos ese vinito y esperemos que llegue la ocasión para poder abrazarnos y tomarlo en persona y conversar. A ti, Pamela, no, para mí ha sido un gusto hablar contigo. Me parece, viste, esta misma iniciativa tuya, este formato de conversación, este diálogo, esta cosa coloquial de gente que tenemos mucho en común. Quiero desearte buena vibra, quiero desearte fuerzas, quiero desearte a ti una persona valiosa como tú, que ha luchado tanto por los derechos también, por sus derechos, el derecho de todos, que sigamos adelante. Tenemos que contenernos, Pame, hay que contenernos. Ahí es un momento de contención, hagamos eso.
Hagamos eso y Así, muchas así gracias es. Te por todo. agradezco mucho por las palabras. Sabes que el afecto, la admiración y el respeto es totalmente recíproco y estamos en contacto, querida. Muchísimas gracias. A ti, Pama, muchas gracias.